Están viendo ahí mi pantalla ya, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Bueno, continuamos las clases de hoy. Ya se unió alguien más. Déjenme ver las participantes. Tenemos a Alexandra Abigail, Cristian Guajardo, Isela Torres, Jesús Alexis y Rodrigo Asa. Ok, muy bien. Bueno, continuamos con el programa de la materia ahora de toma de decisiones. La semana pasada estuvimos hablando de conceptos generales, de tomas de decisiones, en qué consiste la parte teórica. Y bueno, en esta ocasión en la portada les puse algo relacionado al tema de hoy. Seguimos hablando de decisiones. Hay varias técnicas de cómo tomar decisiones. Hay algunas que incluso no son numéricas. A los ingenieros, sobre todo los ingenieros industriales, nos gustan también en base en el trabajo, tomar decisiones de alguna manera acertadas en base a números. Pero va a haber ocasiones, como lo vamos a ver en algunos ejercicios de hoy. De hecho, ya lo deben haber visto en la tarea que se les encargó de un ejemplo de una decisión Maximin, donde sí hay cierta información, pero hay también algo de incertidumbre a la hora de tomar decisiones. Se parece la toma de decisiones a esa imagen que viene del lado derecho, parte superior, cuando estás en el centro de esos caminos, tal vez porque saliste de esa casa que está ahí. Por cierto, se ve genial esa casa, ¿no? Vivir en un lugar así, rodeado de árboles y de puro zacate. Y cuando sales de esa casa, tienes 4 posibles caminos a dónde ir, hacia cuál le das. Depende cuál sea tu objetivo, ¿no? Así es en las empresas, muchachos. De repente estás ante un problema, ante una situación, y te llegan 3 o 4 opciones distintas para decidir y a cuál le das. Entonces tienes que reunir la mayor cantidad de información posible para tomar una decisión lo más acertada posible. Hay decisiones, comentamos en la clase pasada, que son decisiones en automático. Las decisiones programadas que se le llaman en negocios. ¿A qué se refiere una decisión programada? De hecho, creo que no sé si lo comenté en la clase pasada. Por ejemplo, en las organizaciones, cuando hay indisciplinas en las empresas, pues se castigan. Se toma una decisión de parte de recursos humanos y te imponen un castigo, ¿no? Ahora, no debe ser el castigo que se le antoje a la persona que establece la disciplina ahí en la compañía, ¿no? Es en base a un reglamento, ya hay decisiones. Por ejemplo, cuando un operario o un ingeniero, lo que sea, de hecho el reglamento es parejo, no nada más para operarios. Cuando un operario falta a labores de manera injustificada, la primera falta es una llamada de atención verbal. Así está ya decidido en el reglamento interno de trabajo. Y luego faltas otra vez dentro de los 30 días y ya no es una llamada de atención, te hacen un reporte por escrito. Y luego dentro de los mismos 30 días faltas una tercera vez. Ahora sí te suspenden un día de labores. Entonces ahí el de recursos humanos tomó decisiones, acciones que tomar, pero él no las decidió. Ya es una decisión programada por él. ¿Okay? Entonces, ojalá y en las organizaciones todas las decisiones fueran programadas, ¿no? Que agarraras un librito y dices, bueno, si pasa esto, voy a hacer esto. Entonces, no es así muchas de las veces. Siempre te quedas así como la persona que está ahí, la muchacha, te quedas pensando, tengo 1, 2, 3, 4, 5 posiciones o 6 cursos diferentes de decisión. ¿Cuál tomo? Se te prende el foco en base a información y tomas una decisión. Entonces, de eso se trata el día de hoy. Vamos a ver el ejemplo de tarea acerca de las decisiones Maximin y otras que hay en los negocios. Y bueno, seguimos hablando de toma de decisiones. De hecho, esta figura que viene ahí es un diagrama que se le llama diagrama de árbol, que nos ayuda en ocasiones a tomar decisiones. De hecho, de eso se va a tratar la actividad 2 de la investigación de esta semana, el diagrama de árbol. Por ejemplo, cuando vas de vacaciones, ahorita sobre todo con la pandemia, tú tienes las 2 opciones más importantes. Te dan una semana de vacaciones en tu empresa
Dices, o me voy de viaje, me voy allá a mi lugar de origen, ya hace año y medio que no voy a Torreón, Coahuila, que de allá soy, o me quedo en la casa. Y hablo para Torreón y allá la pandemia está peor que aquí, no, pues mejor me quedo en casa. Entonces, este tipo de diagramas de árbol de decisiones es muy bueno en las organizaciones para tomar decisiones lo mejor acertadas posibles. Fíjense, si me voy de viaje, en este caso, tengo dos opciones más. Gasto 10,000 pesos si me voy a la playa y gasto en hotel y en avión. O gasto 20,000 si me voy al extranjero, gasto en hotel y avión y etcétera, porque ese etcétera, pues hay más gastos en el extranjero normalmente. Entonces, pero como me voy a decidir en casa, pues entonces tengo otras opciones diferentes. Puedo gastar yendo a museos o a la feria, etcétera, depende del lugar donde sea tu casa. Gastas 5,000 pesos. Gastas nada más 1,000 pesos, no sales de la casa. ¿Por qué? Porque vas a estar comprando ahí en línea videojuegos. Entonces, la más barata de todas es 1,000. Si se trata de decisión en manera monetaria, pues vas a decir por esa. Si se trata de decidir a manera de salud, ¿cuál tomarían? De las 4. ¿Cuál es la más recomendable en términos de salud? La de abajo. Bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a estar encerrado en casa. Sí. La de museos y feria, etcétera, es buena, pero no tanto, porque pues, vas a estar expuesto allí a contacto con la gente. Entonces, ese es el diagrama de árbol. Bueno, la clase de hoy es la sesión número 2 de toma de decisiones, el 9 de enero. Nos quedan todavía dos más, 16 y 23 de enero. ¿Okay? ¿Cómo vamos en claro de esta materia? La asistencia de esta sesión 2 de toma de decisiones ya está en claro, ya está abierta, la pueden contestar en cualquier momento. Estas son las actividades que tenemos en la materia. La actividad 1, que fue investigar un ejemplo de toma de decisión Maximin. Yo creo que de entrada el nombre les pareció así medio raro, pero ya cuando vieron los ejemplos de aplicación ya les cayó el 20, ¿no? Entonces vamos a ver 2 ejemplos más aquí en clase el día de hoy. Esta se les encargó para ser entregada más tardar ayer, 8 de enero. Y la sesión 1, que también la asistencia son las que están en verde, las que ya pasaron. Y lo de azul es lo que viene. La actividad 2 va a ser investigar el tema uso del árbol de decisión en la toma de decisiones con un ejemplo. Ahí no lo puse, pero acuérdense, es con un ejemplo. ¿Okay? Y fecha de entrega es el viernes 15 de enero. Y el cuestionario, va a haber un cuestionario de aprendizaje. Tanto de esta materia, muchachos, creo que no les dije, y en la otra, en la de mejora continua, el cuestionario se los voy a publicar hasta mañana. ¿Okay? Ya tarde. Para que no se preocupen en estar buscándolo porque va a estar hasta mañana la talca. Van a tener toda la semana para contestarlo, no se preocupen. Ok. Y bueno, la asistencia de la sesión 2 ya está abierta y en claro, como les comento. Ok. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a continuar, a finalizar con la parte de la introducción de las decisiones que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a ver qué decisiones hay en ingeniería y los criterios específicos de decisión que son, los principales son Maximin, Maximax, Minimax, y hay uno que es el valor esperado por Laplace, también se le llama. Entonces, vamos a ver el concepto de matrices de decisión que se utilizan para Maximin, Maximax y Minimax. A colación de matrices de decisión, por ejemplo, aquí les puse en la pantalla del tema una matriz de decisión que se utiliza mucho a niveles de las empresas. Fíjense, esta es una matriz que nos ayuda a hacer las cosas. ¿Cuáles voy a hacer primero y cuáles después? Por ejemplo, en el lado izquierdo, esta tablita viene en las columnas. Dice, ahí puede haber actividades que no son muy importantes, o sea, son menos importantes. ¿Okay? Y hay actividades que sí son muy importantes, no son las de que vienen en la parte de la columna primera. Y luego, en la parte de arriba, en las columnas, puede actividades que son urgentes y actividades que son menos urgentes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Normalmente
aquí lo voy a poner con una flecha. Normalmente primero hago lo importante, ¿no? ¿Ok? Pero es importante hacerlo importante antes de que se haga urgente. ¿A través de qué? A través de una agenda, hacer tareas planeadas que requieren un plan las tareas, ¿no? Antes de que se vuelvan urgentes, porque ya cuando una actividad es urgente y es importante, es hazlo ya, ¿verdad? Porque ya está caliente. Una tarea que debes hacer de inmediato, ya no puedes esperar. Entonces, en las organizaciones conviene más esta matriz de decisiones tomarla en cuenta para primero hacer las cosas importantes antes de que sean urgentes. Ya las menos importantes, pues las puedes incluso, las que son urgentes, las puedes delegar. Si tú no tienes tiempo, como líder, la puedes delegar a alguien que sea de tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque no es muy importante, pero sí es urgente. Son tareas que puedes delegar a alguien más. Y las que ni son importantes ni son urgentes, pues mejor las eliminamos, ¿no? Son tareas que puedes dejar de hacer incluso. ¿Por qué? Porque no son importantes ni urgen. Ah, bueno, pues entonces o la elimino o la dejo allá para último término. Entonces son matrices de decisión, este tipo de matrices. Y bueno, hace rato comentamos que hay decisiones, muchachos, que se toman en las organizaciones. Hay decisiones que se toman en condiciones de certidumbre. Esas son muy padres porque son el que va a tomar esas decisiones tiene la certeza o la aseguranza de lo que va a suceder con su decisión. ¿Por qué? Porque tiene datos suficientes para tomar una decisión acertada. Dice, ya que se cuenta con información exacta, medible, confiable y se conocen las relaciones de causa y efecto. ¿Okay? Ejemplo, dice, en el lado derecho, dice, decisiones sobre compras cuando se conoce la demanda, de distribución de personal, cuando se conoce el costo por persona y operación. La toma de decisiones en un marco de certeza no implica dificultad alguna, más allá de las relacionadas con el manejo de la gente. Entonces, ojalá en las organizaciones los ingenieros industriales estuviéramos inmersos en puras tomas de decisiones de condiciones de certidumbre. Estas son las más fáciles. Y las más difíciles son las en condiciones de incertidumbre, las segundas. ¿Por qué? Porque existe falta de información. Tienes información muy escasa. ¿Okay? Falta confiabilidad de los datos incluso. Tienes poca información y aparte es poco confiable. Pues híjole, es muy difícil tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, ¿no? Además, se ignoran las probabilidades de los datos. Entonces, son dos grandes rubros de decisiones. Repito, las de bajo condiciones de certidumbre o de certeza, pues son las mejores, las más fáciles, cuando los resultados son previsibles al contar con toda la información de manera confiable y precisa. Ya cuando estás bajo incertidumbre, que es la peor, es cuando no existe probabilidad alguna de proveer los resultados. Estos son totalmente desconocidos. Y existen las del medio, ni son de certeza ni de incertidumbre, pero son las de riesgo. Dice, el decisor tiene información completa para solucionar el problema, es decir, tiene conocimiento del mismo, conoce las posibles soluciones, pero no es capaz de diagnosticar con certeza el resultado de alguna alternativa. Y esas son las que vamos a ver el día de hoy. Bueno, técnicas de maximin, minimax, maximax. Ok. Hay otros dos grandes rubros de decisiones, las programables que les decía, como las del reglamento interno de las empresas, y se son tomadas como un hábito, regla o procedimiento, como el procedimiento del reglamento interno. Este tipo de decisiones se aplican a problemas estructurados, rutinarios y repetitivos. En el fútbol, el árbitro toma la decisión a la primera agresión fuerte, ya sabe que va a sacar tarjeta amarilla, ¿no? Hasta el futbolista, ya cuando el árbitro se mete, ¿dónde trae la tarjeta amarilla? Acuérdenme, los futboleros, la tarjeta amarilla el árbitro la trae en la bolsa de la camisa o en la bolsa de atrás del short. ¿Me acuerdo? En la bolsa de atrás del short, creo. Ya cuando el árbitro se lleva la mano a sacar la tarjeta atrás del short, él ya sabe que es una tarjeta amarilla. Entonces son decisiones ante problemas estructurados ya, ¿no? Rutinarios.
Si alguien, un jugador en el fútbol, le entra de zancadilla y quebró la pierna y todos los daños esos que hay cuando hay agresiones fuertes en el fútbol, es tarjeta roja directa. Son decisiones programables. ¿Okay? Y en la industria, bueno, pues el supervisor dice, no toma la decisión, sino evalúa la situación y aplica el programa, aplica el reglamento. ¿Okay? Los otros tipos de decisiones que son las más difíciles son las no programables. Es donde tú ya como profesionista tienes que tomar una decisión y en ti va a caer el peso de si salen bien o salen mal las cosas. Dice, no programables son soluciones específicas producidas por medio de un proceso no estructurado. O sea, no hay un reglamento, un librito que te diga qué decisión puedes tomar. Dice, para enfrentar problemas no rutinarios, situaciones novedosas para las cuales no existen reglas o procedimientos claros. ¿Okay? Y básicamente entonces en las organizaciones, fíjense, hay decisiones en diferentes niveles. A nivel operativo, las que ustedes toman como operadores o como líderes en el piso, que tienen que ver tal vez con la producción, en alguna manera con los recursos humanos. Pero hay niveles, decisiones a nivel medio, nivel táctico, son a nivel de supervisores, o hay ya decisiones de gerentes, ¿no? A nivel estratégico, a nivel de dirección. Entonces son diferentes tipos de decisiones en las organizaciones. A final de cuentas, todos tomamos decisiones en las organizaciones. Las decisiones, yo siempre he dicho que de las más importantes son las de nivel operativo. ¿Por qué? Porque el operador, tú como operador estás decidiendo qué es lo que vas a producir, cómo lo vas a producir, bien, mal, cómo lo vas a empacar, en lo bueno y el malo. Son las más importantes en la base de la pirámide. Y bueno, hay varios requisitos para tomar decisiones. Hay que tener datos, ¿no? Hay que definir cuáles son las restricciones, establecer una relación de costo-beneficio. Ahorita lo vamos a ver con los ejemplos. Se deben conocer los factores internos formales de la organización. Se deben conocer factores externos a la organización también. ¿Okay? Pasos para tomar decisiones. Lo comentábamos incluso en la materia anterior. Primero hay que identificar y analizar el problema. La mejora continua también es lo que se tiene. Tienes que identificar qué es lo que vas a atacar. Obviamente, para tomar una decisión en una organización tienes que definir cuál es el problema que existe. Y luego ya identificar criterios de decisión y ponderarlos, darles un peso, definir la prioridad para atender el problema, si es algo urgente o es algo no tan urgente, generar alternativas de solución, A, B, C, D. Ya varias técnicas, una de ellas es la que van a consultar el diagrama de árbol. Evaluar las alternativas, elegir la mejor alternativa, implementar la decisión y evaluar los resultados ya después de haber tomado la decisión. Entonces, obviamente cuando tú tomas una decisión, entra la parte cognitiva, le dicen los psicólogos. La parte cognitiva del humano tiene que ver con el cerebro, muchachos, con el pensamiento. Y aquí dice procesos cognitivos implicados en la toma de decisiones. Uno es la observación. Empiezas a observar. Viene la comparación. En tu mente empiezas a comparar lo peor, lo malo, lo regular, lo bueno y lo muy bueno. Haces una codificación de esas comparaciones, haces clasificaciones, haces evaluaciones, organizas datos y haces una retroalimentación. Entonces son procesos de pensamiento, ¿no? Involucrados en la toma de decisiones, básicamente. Ahora sí, vamos a ver las decisiones bajo incertidumbre. Hay dos grandes ramas, las que son no competitivas y las competitivas. Dentro de las no competitivas, dice, son decisiones no competitivas donde nadie se opone a la estrategia del sujeto, en lo que el sujeto decide. Por eso se llaman no competitivas. Ejemplo, vendedores de periódicos. Se quiere conocer la cantidad a adquirir de acuerdo con las ventas. Un vendedor de periódicos, por ejemplo, en la esquina, a diario vende qué sé yo, no sé cuántos vendan, en la actualidad ya son menos las ventas ahorita, ¿no? Porque todo lo checamos en internet, las noticias. Pero si un vendedor de periódicos en la esquina vende, por ejemplo, 30 periódicos diarios y fluctúa, a veces vende 28, 27, y el día que más ha vendido 30.
Entonces, él va a decidir cuántos periódicos le va a dejar el proveedor a diario. ¿Ustedes creen que le pida que le deje 40 o 50? ¿Por qué? Porque su histórico dice que máximo ha vendido 30. Entonces, él decide eso y es una decisión no competitiva porque no está sujeta a discusión, porque lo hace en base a algo, ¿no? Entonces, hay varias técnicas de decisión bajo este concepto, que son estas 5 que se mencionan aquí. La Maximin, que es la pesimista, que es la que tenían como trabajo de investigación. Un ejemplo de una decisión Maximin. Y ese max viene de máximo y min viene de mínimo. Por eso se le llama una decisión pesimista. ¿Por qué? Porque dentro de los datos que tengas, vas a escoger el mínimo de todos los escenarios y de esos escenarios mínimos vas a escoger un valor máximo. Se llama, es una combinación. Se llama Maximin. ¿Y por qué es pesimista? Porque vas a escoger dentro de lo peor, lo mejor. Pesimista, ¿no? Sin embargo, la técnica o el criterio Maximax es un criterio optimista, porque vas a escoger dentro de lo mejor, lo mejor. Y ahí tienen nombres diferentes por los autores, ¿no? La Maximin es la pesimista o Wald, la Maximax es la optimista o Horvitz, y la Minimax es la opuesta del Maximin, es de lo máximo, de lo mejor, lo más peor. Este se le llama costo de oportunidad o Savage. Existe también la de coeficiente optimismo o pesimismo y la de razón suficiente o de Laplace. Okay, entonces, para entenderlos, vamos a ver los ejemplos. Aquí viene, por ejemplo, bueno, una explicación muy... Me voy a saltar la explicación, ¿no? Que nada más me voy a ir a la matriz de resultados que está en el lado derecho. Ya la explicación la vamos a ir viendo en cada concepto. Fíjense, en la matriz, en todos estos conceptos, se recomienda en cada ejemplo o en cada problema representarlo a través de una matriz de posibles resultados, donde yo voy a tener sucesos que pueden ocurrir, suceso 1, suceso 2, suceso 3, así como viene en la imagen, hasta el suceso N. Y voy a tener alternativas posibles para esos sucesos, desde la alternativa 1, 2, 3, hasta la alternativa S. Y voy a tener diferentes resultados en cada caso. Resultado 1, 1, 1, que significa el suceso 1, alternativa 1. R12 para el suceso 2, alternativa 1, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para muestra un botón, vamos a ver el ejemplo. No sé si vaya a coincidir con el ejemplo que alguno de ustedes haya consultado en la investigación. Dice, el criterio Maximin o Wald supone maximizar el resultado mínimo. ¿Okay? Primero vemos, lo voy a sombrear, cuál es el mínimo de cada caso, y luego dentro de todos esos mínimos vamos a escoger el máximo. Por eso se llama Maximin. Dice, es decir, el decisor quiere asegurar la elección mejor en caso de que la situación más desfavorable. Por eso se le llama también pesimista. ¿Okay? Dice, es útil en situaciones muy inciertas si quieren evitarse riesgos o si existe conflicto. Por ejemplo, dice, viene este ejemplo, dice, como directivos debemos elegir entre 3 tecnologías, que acá viene en la tabla abajo, tecnología 1, tecnología 2 y tecnología 3. ¿Okay? Cuyo rendimiento depende de la adaptación de los trabajadores a la misma. Por ejemplo, y ahí viene en la tabla, que los trabajadores no se adapten, que los trabajadores se adaptan bien, que los trabajadores se adaptan muy bien. ¿Okay? Entonces, cada una de las combinaciones va a tener cierto resultado o cierto beneficio. Y aquí en esta matriz se muestran los beneficios esperados de cada tecnología y cada grado de adaptación de los trabajadores. Bueno, aquí vienen miles de euros en este caso, en este ejemplo. Por ejemplo, si se instala la tecnología 1, el beneficio van a ser 650,000 euros cuando no se adaptan los trabajadores. Va a subir, si se adaptan bien los trabajadores, sube a 550,000, baja realmente. Pero cuando se adaptan muy bien, sube hasta 900.
Entonces, igual para la tecnología 2 e igual para la tecnología 3, hay diferentes resultados ante diferente escenario. Entonces, este criterio de Maximin, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Dice aquí en el lado derecho, dice, bueno, es el criterio de Maximino de Wald, es el criterio conservador que se le llama, y obedece a lo siguiente. Ante tecnología 1, localizamos en este renglón cuál es el resultado mínimo de la matriz de decisión. Tenemos 650, 550 y 900. Por eso aquí viene sombreado naranja el menor de ese renglón. Y se pone en el lado derecho, donde dice resultados. ¿Okay? ¿Cuál es el menor de 650, 900 y 550? Pues fue el 550 y ese se pone al lado derecho donde dice resultados. ¿Okay? En el segundo renglón, los resultados ante la tecnología 2, cuando no se adaptan, tiene el resultado de 1000, se adaptan bien, tiene el resultado de 650 y se adaptan muy bien, tiene el resultado de 400. Ahí está raro el resultado, porque se adaptan muy bien, pero tiene 400, pero es una tecnología 2 que a lo mejor a lo largo del tiempo se va haciendo obsoleta o qué sé yo, por eso baja el resultado. Entonces, ¿cuál es el mínimo de ese renglón? Es el 400. Por eso se pone al final en la columna de resultados. Y en la tecnología 3 tenemos 500, 800 y 950. El mínimo es el 500, se pone en la columna derecha de resultados. Entonces, en el lado derecho donde dice resultados ya tengo los valores mínimos de cada renglón. Entonces, ese es el primer paso. Ya el segundo paso, voy a escoger, de esos mínimos, voy a escoger el máximo. En este caso, el máximo de 550, 400, 500 es 550. Entonces, esa sería la decisión ante un criterio Maximin para este problema. Sería adoptar la tecnología 1. ¿Por qué la tecnología 1? Porque ante el escenario de datos, cuando yo implemente la tecnología 1, es cuando me puede ir mejor en el peor de los casos, en la interpretación. O sea, los peores de los casos son 550, 400, 500. Y el mejor de esos peores, pues es el 500. Ahí viene una formulita, se dice que el valor esperado es el máximo de todos los valores mínimos, que es ese 550 precisamente. ¿Dudas? ¿Les coincidió con el concepto de lo que investigaron? El ejemplo que consiguieron. Vamos a ver los siguientes y los seguimos comentando. Entonces, este es Maximin. De la frase Maximin, primero hago lo último de la frase y luego lo primero. Primero saco lo mínimo y luego lo máximo. Ahora vamos a ver el otro criterio, el criterio Maximas, que es el Hurwitz u optimista. Este criterio consiste en maximizar el máximo. ¿Okay? Entonces, partimos del mismo ejercicio. ¿Okay? De todos los renglones, ahora en la columna, le vamos a agregar una columna que dice resultados y ahora selecciono el máximo de cada renglón. ¿Okay? Porque ahora estamos diciendo Maximax. Entonces, el máximo de 650, tecnología 1, 650, 550 y 900, pues el máximo es 900 y ese me lo llevo a la columna final de resultados. Tecnología 2, ¿cuál es el máximo? 1000, 650 y 400, pues es el 1000. Me lo llevo a la columna de resultados también. Y luego tecnología 3, 500, 800 y 950, pues el 950 es el máximo, me lo llevo a la columna de resultados. Ya a final de cuentas, ¿cuál es el máximo de esos máximos? De 900, 1000 y 950, el máximo es el correspondiente al 1000, que es la tecnología 2. Entonces, si se fijan cómo las decisiones fluctuaron ya. En el Maximin escogimos tecnología 1, pero en el Maximax escogemos tecnología 2. Es una decisión más optimista, que es el máximo del máximo. Maximax.
¿Ok? Así de esta manera tenemos otro concepto, otro criterio, el mini-max. ¿Ok? Este sí es importante porque no vamos a seleccionar de los máximos el mínimo. ¿Ok? Vamos a ver en qué consiste. Dice, en este minimax o savage, se plantea elegir en función de lo que se dejará de ganar. Por lo tanto, en primer lugar debe calcularse el máximo costo de oportunidad de cualquier opción. En segundo lugar, elegir el menor de ellos. Vamos a ver en qué consiste esto. Es el mismo ejemplo. ¿Se fijan? Tenemos la misma tablita. Ahora, para cada escenario del no se adaptan bien o se adaptan muy bien, voy a seleccionar cuál es el máximo. ¿Okay? De la primera columna no se adaptan, el máximo es 1000. De la segunda columna se adaptan bien, el máximo es 800, prevalece sobre 650 y 550. En el último caso de se adaptan muy bien, entre 900, 400 y 950, el máximo es 950. Pero ¿cuál es el máximo de esos tres que ya encontramos? De 1000, 800 y 950. El máximo es el 1000. ¿Okay? El máximo de todos ellos. Entonces, hacemos otra matriz, ya la puse en la derecha, y ese valor que encontramos máximo de 1000, le vamos a restar el valor de la matriz original. Por ejemplo, la matriz original en el primer renglón tengo 650, 550 y 900. Los voy a poner en esta matriz del lado derecho de decisión, voy a poner los 1000, que fue el máximo de todos, menos los 650 que están en la matriz original. Y luego voy a poner en esa misma columna el 1000, menos los 1000 que están en la columna original. ¿Okay? Y luego esos mismos 1000 menos los 500 de la columna original. Me quedan esos valores nuevos. Me queda 350, 0 y 500. Puedo hablar de otro colorcito. Entonces, esos valores que estoy poniendo en amarillo me van a ayudar a tomar la última decisión. Para la siguiente columna hago lo mismo. ¿Cuál fue el valor máximo de esa columna? Pues fue el 800. ¿Okay? Entonces, ese 800 lo voy a restar de los valores originales de la matriz. 800, le resto el 550 original, le resto los 650 en el segundo renglón y le resto los 800 en el tercer renglón. De tal suerte que me quedan las diferencias en la segunda columna de 250, 150 y 0. Y así para la tercera columna, el máximo fue 950, le voy a restar el valor original y me quedan 50, 550 y 0. Entonces, ahora sí, ya tengo las diferencias. Ahora, en el lado derecho, los resultados en la última columna, me voy a llevar el valor máximo. ¿Ok? ¿Cuál es el valor máximo? 350 en el primer renglón, 550 en el segundo renglón y 500 en el tercer renglón. Y de todos esos máximos, ahora voy a escoger el mínimo de ese renglón. Y esa va a ser mi solución, mi decisión final. Me agarro la plumita. Entonces, en este caso, el mínimo de todos esos valores, pues definitivamente que es el 350. ¿Dudas, jóvenes? Voy a poner azul. Esa va a ser la decisión. 350. Entonces, este es el criterio mini-max. Existe un criterio último, que es el criterio de razón suficiente de Laplace. ¿Okay? Partimos de la misma matriz y en esta dice, se espera que todas las situaciones de futuro tendrán la misma probabilidad de suceder. Ante esta situación, se elige el resultado más elevado. Aquí tiene que ver cuántas columnas tenemos, muchachos. A eso se refiere a la probabilidad de suceder. ¿Okay? Tenemos un tercio de probabilidades de que no se adapten la gente a las tecnologías. Un tercio de que
se adapten bien y 1/3 de probabilidades de que se adapten muy bien. Entonces, esa misma tabla la vuelvo a reescribir y le pongo esas probabilidades de 1/3. 1/3 porque son 3 posibles resultados. Si fueran 4 sería 1/4, si fueran 5 sería 1/5 y así sucesivamente. Entonces, le pongo 1/3 y ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Multiplico 650 por 1/3, me va a dar un valor. Multiplico 550 por 1/3 y multiplico 900 por 1/3 y me va a dar un valor. O lo más fácil, sumo 650, 550 y 900 y esa suma la divido entre 3 y me va a dar un valor y ese valor es 700. ¿Ok? Entonces, de ahí viene el valor. Ahí, de hecho, ahí viene con la fórmula, si lo ven en la parte de arriba de la tabla. Dice que el valor esperado es igual a 1 sobre n que multiplica a la sumatoria. Entonces sumo 650, 550 y 900 y esa sumatoria la multiplico por 1 sobre n, que es 1 sobre 3. Me va a dar 700. ¿Okay? Si quieren, saquen sus calculadoras para irlo comprobando. ¿Okay? Como lo permita. Entonces, de la misma manera, agarro 1650 y 4000. Eso me va a dar que 2050 entre 3 me va a dar 683.3. Sacan sus pistolas de ingenieros industriales, sus calculadoras, ahí les va a dar ese resultado. ¿Okay? Y por último, sumo 500, 800 o 1300 más 950, me va a dar, ¿qué son? 2150 entre 3 me va a dar 700. ¿Okay? ¿Y ahora qué hago? Pues ahora selecciono el máximo valor. Pues el máximo valor es 750. Esa es mi decisión. Implantar la tecnología 3. ¿Okay? Esos son los 4 criterios de decisión. Entonces, si se fijan, son muy metódicos. Partimos de una matriz de resultados que va a ser, me va a ayudar a establecer la matriz de decisión. Dependiendo de qué criterio es el que yo quiera adoptar, pues va a ser mi decisión que yo vaya a tomar. Ejemplo 2, ya para terminar, para ejercitar un poquito más. Fíjense, está interesante este ejercicio. Dice, en la matriz de resultados dice, una empresa fabricante de componentes electrónicos está estudiando 4 posibilidades de expansión de su capacidad productiva. Construir una nueva planta en Brasil, una joint venture en China, ampliar su planta de España o construir una nueva planta en Alemania. Entonces, esas se ponen en la tabla en la matriz de resultados, planta en Brasil, en China, en España o en Alemania. De los beneficios estimados durante los próximos años para cada alternativa se muestra en la tabla siguiente en función de la demanda. Ok, entonces tenemos aquí el incremento de la demanda anual puede ser del 30% o del 20%. Aquí hay 2 posibilidades. En cada caso tenemos diferentes beneficios. También, si la demanda es igual o constante, se tienen otro escenario de posibles resultados. Entonces, es lo mismo que el ejemplo anterior, nada más que con datos diferentes, obviamente. Y luego tenemos un posible resultado que es disminución de la demanda en un 5%. O sea, no nada más se considera aumentar en un 30, en un 20 o que permanezca igual, sino que también puede ser que la demanda se reduzca. Entonces, los beneficios serían hasta negativos en el peor de los casos de menos I. Entonces, aquí este ejercicio nos dice, formule la decisión óptima siguiendo el criterio optimista, el pesimista y el de Laplace. Es el maximin, el minimax y el último que vimos hace un momento, el de probabilidades, el de Laplace. Entonces, primero vamos a ver el maximin. ¿Se acuerdan que es de todos los casos
en la columna de la derecha voy a poner primero el mínimo beneficio. Me voy a maximizar lo mínimo. Por eso primero escojo lo mínimo. De Brasil tenemos 1,900, 600 y 400. El mínimo, pues 400. Para China tengo 1,300, 1,100, 700 y 300. El mínimo es 300. Obviamente, todo se va a ir a la última columna. ¿Por qué? Porque es cuando hay pérdidas de la demanda. En España tengo menos 100 y en Alemania tengo 700. Entonces, todos esos mínimos se ponen en la última columna y de esos mínimos, ¿qué voy a escoger? El máximo. Porque acá me dice es maxi min. Voy a maximizar lo mínimo. Agarro la plumita verde y le pongo ¿qué? ¿Cuál es el máximo de todos esos valores de esa columna? Pues es el 700. De manera fórmula aquí viene abajo. El máximo del mínimo es el máximo de esos cuatro valores de 400, 300, menos 100 y 700. Es el 700. Ese 700 implica que la decisión es construir una nueva planta en Alemania. ¿Okay? Eso está fácil. Ahora, el pesimista, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, aquí venía otra explicación. Dice, primero detectamos el mínimo beneficio para cada posible decisión. Y luego detectamos el máximo beneficio de los mínimos detectados. Ok. Vamos a ver el maximax, que es el optimista. Okay. Tengo la misma matriz. Agrego una columna de máximo beneficio ahora. ¿Por qué? Porque ahora es maximax. Como es maximax, es lo mejor de lo mejor, pues es un escenario optimista. Entonces, de la columna Brasil, renglón Brasil, el máximo es 1,000. ¿Okay? Me lo llevo a la columna de beneficio máximo. De China, el máximo de beneficio es 1,300. Me lo llevo a la última columna. En España, el máximo beneficio es 1,400. Me lo llevo a la última columna. Alemania es 1,000 el máximo. Me lo llevo a la última columna. Entonces decimos ahora sí, el máximo del máximo es el máximo de esos cuatro valores, 1,000, 1,300, 1,400 y 1,000. ¿Cuál sería el máximo? Vamos a poner en verde. Se resiste, aquí está. Es el 1,400. Entonces, bajo el criterio de maximax, implica que la planta, ¿dónde la vamos a construir, jóvenes? España. Okay. En España, con la madre patria que le llaman. Este es el criterio maximax. Entonces, si se fijan, estos dos, maximin y maximax, son muy fáciles ya teniendo la matriz, ¿verdad? El que se complica un poquito más es el de Laplace. Entonces, en este, repito, detectamos primero el máximo beneficio de cada opción, luego detectamos el máximo de los máximos. Y por último, el de Laplace, que son allí teniendo en cuenta probabilidades, ¿no? Recordar que tenemos en este caso, ¿cuántas probabilidades? 30%, 20%, demanda igual, o sea, ni sube ni baja, y el otro es de disminución en 5%. Entonces, son 4. La probabilidad de que suceda cada uno de ellos, ¿cuánto es? Es un cuarto, 25%. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Detectamos el valor esperado en base a la misma probabilidad, las 4 probabilidades, aplicando la formulita, ¿no? Acuérdense, sumamos 1,000 más 900 más 600, ¿cuánto llevamos ahí? 2,500, 1,900, 2,500, sí, más 400 son 2,900. Y esos 2,900 ahora los voy a dividir entre 4. Y eso me da esos 725. ¿Ok? Y luego hacemos lo mismo en China. 1,300 más 1,100 más 700 más 300 entre 4. El valor esperado son 850. España, 1,200 más 1,400 más 600 menos 100. Todo eso, el resultado que me dé entre 4 me da 775.
Y finalmente, para Alemania, 1000 más 900 más 700 más 700. Todo lo divido entre 4, me da 825. Y ahora sí, de esa columna, seleccionamos cuál es el valor máximo, de verde, 725, 850 y 825. El máximo es 850, que significa que la planta se construya en China. Dice la decisión óptima, siguiendo el criterio de Laplace, es la de hacer un joint venture. Como la ven, tan interesante estas matricitas, ¿no? Pero si se fijan, son fáciles de elaborar, ya entendiendo. Las más fáciles pues son Maximin y Maximax. ¿Okay? La de Laplace pues tiene que ver con probabilidades. ¿Qué pasa si tuviera otra columna aquí? Que también hubiera posibilidad de disminuir no un 5%, sino de disminuir un 10%. Entonces, sumo todas y ahora las voy a dividir, pero entre 5. Es como si fuera un promedio, prácticamente. El valor esperado es un promedio de todas las probabilidades. Ok. Y bueno, jóvenes, con esto se termina la clase de hoy. Ya vimos ahí los criterios de decisión diferente ante situaciones diferentes y los 4 criterios principales que se utilizan. Actualmente, yo el que he tomado mucho es precisamente el de Laplace ante ciertas circunstancias ahí en la compañía, ¿okay? De Maximax, porque tiene que ver con probabilidades ahí de calidad. Ok. El trabajo de esta semana de la materia. Actividad 2, investigar el uso de árbol de decisión en la toma de decisiones. Poner un ejemplo, por favor. No dice aquí, pero sí, me ponen un ejemplo, por favor. Y pues terminamos el día de hoy, jóvenes. Preguntas, impresiones. Voy a dejar de compartirles. ¿Todo bien? Sí. Ok. Salió alguien ahorita, se me hace que oí el timbre, pero ahorita se quedó Cristian, Rodrigo, Alexandra y Jorge Ortega. Y si me hacen favor de descubrir la cámara nuevamente para la evidencia de esta materia, les voy a agradecer. Y pues terminamos, muchachos, les voy a desear que tengan buen fin de semana. No salgan porque está frío y aparte anda el virus ahí activo todavía. Ya tengo a Cristian y a Jorge. Sandra no puede porque está ahí en la casa. Listo, evidencia tomada. Pues les deseo que tengan bonito fin, muchachos. Cuídense mucho, no se me despiden porque es una cosa medio triste. Descansen bien, recarguen baterías allí en sus trabajos y les repito, de la tarea los cuestionarios los voy a poner ya hasta mañana en la tarde. Así es que van a tener durante la semana para contestarlo. Nomás es cuestionario de aprendizaje, ¿ok? Y bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos por aquí el próximo sábado, que sería el 16 de enero, por favor. Hasta luego, jóvenes. Igualmente, profe. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense.